Pues sí. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. En el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió este lunes a la Cámara de Diputados su iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral. Una reforma que el presidente plantea como democrática y que se resume en 12 puntos sustanciales, entre los que destaca la sustitución del INE, la desaparición de los organismos electorales locales, la eliminación de diputados y senadores plurinominales y la reducción del financiamiento a partidos políticos. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, abunda en algunos de los elementos que conforman esta iniciativa. Esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los senadores de lista o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral. Se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones. La 2. La oposición en el Congreso de la Unión anticipó que la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador no pasará. El senador del PAN, Damián Cepeda, fue contundente. Y desde ahorita se los decimos alto y claro, no va a pasar la reforma electoral de Morena y del presidente López Obrador, punto. Jamás le vamos a dar un solo voto a nada que ataque la autonomía y la independencia del INE. En conferencia de prensa, los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados adelantaron que no acompañarán la propuesta del jefe del Ejecutivo. Luis Cházaro afirmó que defenderán al Instituto Nacional Electoral, al INE y a los legisladores plurinominales. Pero hay que hacer un análisis mucho más profundo. A mí me llama la atención que en el último día del periodo ordinario se envíe una propuesta, ¿no?, en marco en medio de las campañas electorales, pero vamos a revisar también la misma. De entrada, no a desaparecer el INE, no a dejar fuera la representación proporcional de las minorías. Rubén Moreira, el coordinador de la fracción del PRI, dijo que definitivamente hay algunos temas en que no le ven futuro a la reforma electoral del presidente. La 3. Por su parte, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, expresó que cualquier reforma electoral debe lograrse mediante amplios consensos. De lo contrario, asegura, podría convertirse en un problema. Y abundando en la propuesta, López Obradorista hablé esta mañana con el doctor Uuk Kib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE. La pregunta obligada es cuál es su opinión en principio sobre esta propuesta del presidente y Morena, su partido. Pues mire, creo que la reforma, en primera instancia, hay que decirlo, me parece que se propone en un momento por lo demás inoportuno. Es decir, estando ya tan cerca la elección presidencial, esta reforma de entrada tiene sabor de reacción coyuntural, es decir, no es una reforma que refleje un proceso de debate social y político en el que una serie de propuestas se discutieron y maduraron, sino que es una reforma que obedece a condiciones coyunturales importantes, difíciles, pero que pues preparan una reforma de manera tal que parece, se funciona como con una perspectiva temporal muy corta. No es una reforma que pueda garantizar en el mediano y largo plazo el desarrollo democrático del país. La 4.
el presidente López Obrador destapó oficialmente a su paisano Adán Augusto López para el 2024. En una reunión en Palacio Nacional con diputados federales de Morena, PT y Partido Verde, López Obrador provocó que los legisladores vitorearan literalmente al titular de Gobernación, quien se puso de pie para agradecer el apoyo en medio de gritos de "presidente, presidente". Aquí, este singular momento que está dando ya de qué hablar en los correos políticos. Claudia Sheinbaum. Pues aquí vamos a ver. Vamos a ver. Encuesta de consulta rápida, breve. ¿Verdad? Díganme si sí o no. ¿Verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación? Que nos ayuda mucho, que está a cargo de llevar a cabo la conciliación, los acuerdos con legisladores, con gobernadores, con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial. Me ayuda mucho, me aligera la carga. La pura espontaneidad, la 5. En su conferencia mañanera en Isla Mujeres, Quintana Roo, el presidente informó que se expropiarán terrenos para el Tren Maya, pero que se van a pagar a precio comercial. Sintieron que iba a pasar el tren y empezaron a acaparar la tierra, a especular. Ya son empresas inmobiliarias. Hay incluso casos en donde no aceptan los avalúos y quieren sacar raja, cobrar muchísimo. Ya di la instrucción de que donde hay esos abusos, pues se haga valer la expropiación por utilidad pública y que se pague la indemnización al precio comercial. A estas alturas apenas se está haciendo esta gestión. Señaló que los acaparadores de tierras no lo pondrán contra la pared y pedirá a jueces que resuelvan lo más pronto posible en caso de que se interpongan amparos por estas expropiaciones. E insistió que el tramo 5 no pasará por las zonas de cenotes ni por los cuerpos de agua subterráneos, sino por las zonas rocosas y seguras. ¿Cuáles? Sería la pregunta. Calificó López Obrador a los que están en contra de la obra como falsos ambientalistas y pidió tener confianza en el proyecto del Tren Maya. En otros temas, al ser cuestionado sobre el destape, ya lo vimos muy espectacular y espontáneo de Adán Augusto López, su paisano, contestó que ya no queremos tapados ni tapadas y que todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados. O sea, ya somos candidatos nosotros, todos. Y de acuerdo con las encuestas, dijo el presidente que el que esté mejor posicionado rumbo a 2024 tendrá todo mi apoyo, dijo. Las 6. Después de 16 años de haber sido inaugurado el aeropuerto de Toluca, está en caída libre. La terminal aérea está prácticamente sin vuelos ante la salida de las compañías aéreas comerciales. La última estocada se la dio el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al mudarse la aerolínea venezolana Covianza a la nueva terminal militar. Anteriormente lo hicieron Aerobús y Volaris, por lo que se está volviendo el aeropuerto de Toluca en una terminal fantasma. Según cifras oficiales, la infraestructura del aeropuerto de la capital del Estado de México puede albergar hasta 10 millones de usuarios anuales, pero en promedio, en el 2021 movilizó alrededor de 250,000 pasajeros, o sea, el 2.5% de su capacidad. La 7. El INEGI dio a conocer este viernes que el Producto Interno Bruto avanzó 0.9% en el primer trimestre con respecto al trimestre anterior,
Con estos datos, la economía de México regresó relativamente al crecimiento, luego de estancarse en el último trimestre de 2021. A tasa anual, la segunda economía más grande de América Latina, la de México, creció poquitito, 1.6% entre enero y marzo, dejando atrás los nubarrones de una posible recesión. El resultado positivo de México se produce después de que la economía de Estados Unidos cae por primera vez desde 2020, en el mismo periodo, con un retroceso en su PIB a una tasa anualizada de 1.4%. Con este avance, dice la información oficial, nuestro país se aleja un poco de las amenazas de una posible recesión que estaban latentes en el segundo semestre del año pasado. La 8. Ucrania calificó este viernes como actos de barbarie el bombardeo sobre Kiev en medio de la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En tanto, el Congreso de Estados Unidos aprobó que el presidente Joe Biden use una ley de la Segunda Guerra Mundial para enviar armas de manera ilimitada a Ucrania. Esta ley le permitió a Washington equipar al ejército británico contra las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, Noruega cerró su frontera y puertos a las mercancías rusas, adoptando las sanciones de la Unión Europea. En el oriente del planeta, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, informó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, le confirmó que tiene previsto acudir a la cumbre del G20 a celebrarse en noviembre en Yakarta. En el frente de guerra en Donbass, se informó el ejército ucraniano recuperó la ciudad de Ruskalo-Sova en la región de Kharkiv, pero teme que Rusia se anexe la provincia de Kherson al sur del territorio y frontera con la península de Crimea, tomada en 2014 por el Kremlin. Mientras tanto, continúan los esfuerzos para desbloquear la acerera de Azovstal en la destruida ciudad de Mariupol y lograr sacar a civiles y militares ucranianos que defienden la zona industrial. La 9. Y sobre la percepción de los habitantes de este planeta acerca de la invasión rusa a Ucrania, se hizo una encuesta a nivel global. Y de ello hablé esta mañana con Francisco Abundis, director general de Parametría. Y esto fue lo que me respondió. Demuestro los niveles de atención que se ha prestado a este conflicto. En el promedio del mundo, 70% de estos 27 países dice que sigue de manera cercana las noticias sobre este conflicto. Como verás, es altísimo, 7 de cada 10 adultos. En el extremo está Japón, donde el 89% de los mayores de 18 dicen que siguen de manera atenta a este conflicto. Luego vendría por razones geográficas Suecia, 83%, Polonia 77%, la India 76%, así vas digamos hacia abajo. México estaría por debajo del promedio, ligeramente por debajo. Yo creo que si esto lo hicieras en población abierta, estarías todavía más abajo, 66%, y el país donde en principio hay menos atención, pero no deja de ser alta, es Canadá con 61%. Revisando por demográficos cómo están estos niveles de atención, la pregunta literal es qué tan de cerca ha estado siguiendo las historias sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Como te decía, el promedio es 70%. Es interesante que por género, por sexo, los hombres siguen un poco más, 72%, a diferencia de las mujeres, 67%. Es interesante, Ricardo, que por edad, a mayor edad, hay mayor preocupación por este tema. La 10. Y para concluir la crónica siempre sabrosa, pero ahora también un tanto dolorosa, de nuestro jefe de información, Juan Ayón. Sí, ya sabemos que este 30 de abril festejamos a nuestros niños y niñas, pero ¿qué sabemos de los orígenes e intencionalidad de esta fecha? Son los niños olvidados. En 1924, tras la muerte de miles de niños durante la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones dictaminó, de acuerdo con la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños, que se celebrara un día a los menores de edad para tomar conciencia de su protección.
Si para la Liga de las Naciones el día para recordar los derechos de los niños fue el 26 de septiembre de 1924 y luego la cambió para el 20 de noviembre, en México se escogió el 30 de abril porque se empalmaba con el aniversario de la Revolución Mexicana. La decisión fue tomada por el presidente Álvaro Obregón y el ministro de Educación Pública, José Vasconcelos, para recordar a la sociedad sus obligaciones de crear una infancia feliz e integral como ser humano. Sin embargo, pasaron los años y los nobles objetivos para darle felicidad a los niños no se logró. En 1950, las duras condiciones económicas y sociales de la mayoría de los niños y adolescentes fue retratada muy bien por el director de cine Luis Buñuel. El cineasta español, en su película Los Olvidados, revivió a las niñas, niños y adolescentes víctimas de su marginación y falta de oportunidades. Son niñas y niños que pasaron a ser adultos sin la alegría de la juventud, sin aspiraciones y atrapados por su condición social de explotación, violencia y tristeza económica. Son menores de edad y adolescentes con poco apoyo familiar, que sus necesidades los empujan a la vagancia y actividades delictivas. La película Los Olvidados es una pintura de los barrios, de la periferia y de las ciudades perdidas que dominaron por décadas. Ambientes disfuncionales que buscaban dar a conocer la situación del México real, y la película Los Olvidados lo logró. Tan fue así que fue nombrada Memoria del Mundo por la UNESCO. Los pobres y los marginados pasarían a ser los protagonistas de un nuevo discurso oficial, donde su situación precaria era considerada como un problema estructural de las sociedades modernas. Para la década de los 60, el 30 de abril pasó a ser un evento escolar de asueto, donde se comía una torta, un boing y se proyectaba una película infantil o el Teatro Guiñol. Los millones de niños que sufrieron las crisis económicas, que fueron explotados en los trabajos, víctimas de hambrunas y de maltratos físicos y psicológicos, de abusos y de explotación sexual, fueron ocultados por nuestra sociedad tan decente y religiosa. Situación que, por desgracia, se ha acentuado hasta nuestros días por la falta de atención a la niñez. La Organización de las Naciones Unidas exhorta a su protección y cuidado para fortalecer a la sociedad, pero desde hace 98 años que no se logra el objetivo del 30 de abril, del Día del Niño. Este es un año más donde se acentúa la violencia contra las niñas, niños en los hogares y en su entorno. Ahora, con las niñas y niños que usa el crimen organizado para la trata o para el sicariato, es un problema grave sin solución inmediata para proteger a nuestras niñas y niños. Sin olvidar que los ataques y los homicidios de las bandas del narco han dejado alrededor de 40,000 huérfanos. Pero eso no es todo. La pandemia del COVID-19, hoy de baja intensidad, ha dejado un grave problema social que está ahí y que nadie lo atiende. De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado, hay aproximadamente 250,000 menores de edad en la orfandad, lo que plantea un escenario preocupante al encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Después de 98 años, para miles de niñas, niños y adolescentes no hay nada que festejar este 30 de abril, ya que la violencia sobre la población infantil ha sido un problema recurrente. Triste situación que no podrá desaparecer ni con las varitas mágicas de las hadas de Walt Disney. Y así, muy infantiles, muy sensibles y muy nostálgicos, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Gracias como siempre por sus mensajes, comentarios, sugerencias y críticas. Los leemos todos y tomamos nota de lo que nos dicen. Síganse cuidando el fin de semana, no se crean esto de que oficialmente la pandemia ya terminó. Hay que seguir con todas las medidas, ¿no? Las precauciones, el uso de cubrebocas, la distancia, si se pueden quedar en casa lo más posible, mucho mejor. Y esperamos verlos de nuevo en nuestra cita de lunes a viernes en 10 a las 2. Y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com y en el portal de 24 horas El Diario Sin Límites.
Que tengan un excelente fin de semana y que se leen mañana con los niños, Ricardo. Celebramos a las niñas también. Hasta entonces. Hasta siempre.